Ese fue un amén. Ahora un fuerte amén. Dígase amén. Ahora póngase de pie, si puede. Si no, tranquilito, tranquilita ahí en su asiento. Vamos a leer unos cuantos versículos. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice, ¿lo tiene? Amén, gloria a Dios. Después David huyó de Nayot en Rama y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra, porque pues me ha de, ¿por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. El verso 3 dice, y David volvió a jurar, diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová, y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. El 4 dice, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrás paz. Tu siervo, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonatán le dijo, nunca tal suceda, antes bien, si yo pudiere que mi padre, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? En 10. Dijo entonces David a Jonatán, ¿qué me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán, y aún le añada, si no le hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. El verso 14 dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David.
y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Diga, le amaba como a sí mismo. Padre de la gloria, te adoramos, Señor. Te glorificamos en esta mañana. Ponemos ante usted nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Aquí estamos para adorarte, aquí estamos para glorificarte, para exaltarte. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias porque te dejas sentir en nuestra vida. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Y en esta mañana yo quiero hablar, ya como saben, quiero hablar un poquito sobre la vida de David. ¿Cuántos conocen quién es David? No el que se congregaba. Ese David que un día siendo muchacho fue llamado de allá atrás de donde estaba pastoreando las ovejas de su padre. Después de que habían llamado a todos sus hermanos, el último en ser llamado fue David. ¿Verdad? Recordamos esa historia. Esa historia donde el Señor ve más allá de lo que el hombre de Dios pudo haber visto. Amén. El hombre de Dios en ese momento era Samuel y él era el hombre que le iba a hacer el llamado a David, pero él estaba viendo con sus ojos naturales, y ese hombre, él estaba viendo con sus ojos naturales, pero Dios estaba viendo más allá. Amén. Y durante el primer libro de Samuel podemos ver todo lo que ocurrió, todo lo que aconteció, cómo David fue llamado, fue ungido, le derramaron aceite en su cabeza. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios nos supla uno. Amén. Vemos que Dios llama a David y lo unge, lo saca de allá, y asimismo es puesto junto al rey Saúl en aquel momento, y hay un gigante, y viene David siendo joven todavía y derrota a un gigante. Recordamos esa historia, ¿verdad? Desde ese momento sabemos que David era un joven que tocaba el arpa, era músico así como todos ustedes y todos nosotros. Y todos nosotros nos encanta cantarle al Señor, nos gusta en gran manera. Amén. Era un hombre que estaba dispuesto. Él tenía su trabajo con sus ovejas, que le había puesto su papá, pero ese hombre en medio adoraba, dice que él cantaba, y allá Dios le fortaleció, le hizo tan fuerte que podía derrotar osos, leones y todas esas cosas. A veces a nosotros nos salen los perros en la calle, y si no es porque va mi esposa, yo corro, yo no sé, yo agarro una piedra o reacciono. Pero David fue preparado de tal manera que él no le tenía miedo ni a los osos, ni a los leones, mucho menos a los gigantes, porque en medio de su proceso él fue adquiriendo destreza, fue adquiriendo fortaleza. Amén. Y hace unos días atrás, yo le compartía, creo que fue en el seminario de parejas, yo el viernes pasado que estuvimos donde la pastora Maribel, me tocó compartir con ellos un mensaje en el que Dios me tocaba y me hablaba del Salmo 90:12. Mi amado hermano, yo lo había leído muchas veces, pero de oídas lo había oído, hasta que unas semanas atrás pude entender lo que quería decir el Salmo 90:12.
Y era que, y se lo comparto brevemente, voy a pasar a un poquito a Moisés, no sé por qué tengo que compartirlo, pero necesito compartirlo. 90:12, donde Moisés está escribiendo y le dice: ayúdame a contar mis días para que entre sabiduría y así yo pueda aprovechar. Moisés hizo eso, lo escribieron en el Salmo 90, toda la aflicción que estaba pasando. Ahora empiezo a leer y a conocer la historia de David. Y al conocer y adentrarme en la historia de David, me llama la atención de que ya habiendo pasado el proceso por el que tenía que ser, valga la redundancia, procesado, donde tenía que haber crecimiento, donde tenía que haber fortaleza, sin importar cuántos años pudo haber pasado, Dios le empezó a fortalecer. Pero me llama la atención que David también se da cuenta de esto. Y yo hice un pequeño contraste de 30 segundos. Moisés estaba pasando, había sido procesado, había liberado al pueblo, pero pasó por un momento de tribulación. Y él entendió: yo tengo que entender que mi vida, el cuerpo, esto que soy, corre peligro y se va rápido. Y David, en este capítulo, él logra entender eso. La vida se va de una u otra manera. ¿Qué se necesita para morir? Solamente se necesita estar vivo. Usted no necesita congregarse. Para morirse solamente necesitamos estar vivos. Así, de sencillo. Y leía este pasaje: amistad de David y Jonatán. Porque quiero que veamos lo que fue ese proceso de amistad de ellos. En el Samuel 20 dice, versículo 3: y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto, Jonatán. Eso lo estaba diciendo en ese momento, lo estaba pensando David, que así iba a pensar el rey Saúl. No sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas, ahora esto lo dice David, y es allí donde él se da cuenta, y apenas hay un paso entre mí y la muerte. Retrocedo un poquitito atrás, no se retrocede adelante. Cuando David se topa con Jonatán, dice que esos dos se entrelazaron y se volvieron amigos. ¿Cuántos de nosotros tenemos la definición de qué es ser amigos? ¿Qué es ser un amigo? ¿Qué sabe qué es ser un amigo? Yo sé qué es ser un amigo. Nosotros somos amigos, ¿verdad? Pero dice que esta amistad de David y Jonatán se entrelazó de tal manera que Jonatán, en el momento, y eso está en el capítulo 19, en ese momento dice que él se quitó lo que tenía, su espada, su arco, las vestiduras, y se las puso a David. Y desde ese momento ellos fueron amigos por muchísimo tiempo. ¿Cuántos de nosotros tenemos amigos de esa magnitud? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el tener amigos de ese nivel? Eso es difícil. En el libro de Proverbios 17:17, no me quiero enfocar en lo que es la amistad.
solamente quiero mencionarlo. Pero el libro Proverbios 17:17 dice: ama al amigo en todo tiempo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuáles son nuestros momentos de angustia? ¿Cuáles son nuestros momentos de aflicción? En la Biblia hay otra ilustración cuando está Jesús reunido en una casa y solamente, o sea, para pasar había una multitud y solamente podían entrar por el techo, y un paralítico, alguien que no podía por sí mismo levantarse y ir donde Jesús para ser sano, tenía 4 amigos, y esos 4 amigos se hicieron fuertes, se levantaron, lo treparon al techo, abrieron el tejado y lo pasaron. Más allá de la fe que podía tener ese hombre que estaba lisiado, que estaba ahí postrado, la fe de los amigos lo ayudó a él a levantarse, lo presentaron delante de Jesús, y Jesús, como él lo sabe hacer, porque todavía lo sabe hacer, hizo un milagro en la vida de ese hombre. Pero ¿por medio de quién fue? A través de sus amigos. Y David, en este momento, en el capítulo 20 de Primera de Samuel, empieza la parte de su vida en la que empieza a haber una turbulencia, en la que lo empiezan a estremecer, porque después de llegar a ser ese hombre que estaba al lado de David, al lado de Saúl, estoy pensando en David como rey, pero David llegó a estar de cerca al rey. Pero ¿qué pasó con esa cercanía? Porque él no era amigo, él era cercano del rey, pero no era amigo del rey. En ese momento dice que venía acercándose Saúl por eso le pedí a mi hermana que cantara alegría, y dice que las personas recibieron al rey con alegría y había danzarinas y danzaban, pero el cántico que ellas estaban diciendo, cantando, en ese momento era: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y ahora nosotros le decimos, el coro decimos, que el pueblo se regocijaba. Lo cantamos así. Pero ellas decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Porque Dios ya había venido haciendo cosas grandes en la vida de David. Maravillosa. Pero ¿qué pasó en Saúl? Saúl sintió celos. Era cercano a David. Y comían juntos y todo eso. Y cuando Saúl estaba atormentado, él venía y tocaba el arpa. Y cantamos: tú sigues tocando el arpa. Y yo alababa al Señor. Eran cercanos. Pero Saúl sintió celos de David. Se despertó esa chispa. Sí, la chispa del celo. Dice que cuando él ve y dice: oye, pero a David le cantan que mató 10.000 y a mí 1.000. Dice, y esta es la expresión de Saúl. Dice: pero ya nada más falta que le den el reino. Todo lo que dijo en cuestión de un lapso pequeño de tiempo. Fue pronto para hablar. Y es que somos prontos, nosotros somos prontos para hablar. Vemos la situación de que está ocurriendo y antes de llegar allá decimos: pero él, y aquí allá hicimos una aventura gigante. Saúl sintió celo. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? Ya lo tachó. Si estaba en fila para ser amigo, él era conocido, no era amigo, y era cercano, mire, a Saúl. Pero ya Saúl lo tachó de su lista de amigos y dice: no, este hombre me quiere robar el reino, este hombre me quiere quitar lo que yo me merezco, lo que yo he adquirido. Recuerden que Saúl era el más alto, así como de mi estatura, un poquito más, yo creo.
Yo creo que era más alto que el hermano Tello. Él es bien alto. Yo al hermano Tello lo agarro por la barriga y los brazos. Y que me alcanza. Pero él fue valiente, así que era hermoso. Pero Dios no veía eso. Ahora, Saúl lo tacha de su lista de amigos. Y es allí donde empieza la persecución hacia David. Es allí donde empieza una odisea. Es allí donde empieza David y empieza por lapsos y por momentos a tener temor, a tener angustia, porque el rey, el ungido de Dios, quiere matarlo. Después quiere acercarlo, quiere matarlo, quiere arrebatar su vida. Él se da cuenta de que David solamente está a un paso de la muerte. ¿En qué paso de nuestra vida estamos nosotros? No significa que yo dé el paso aquí y me voy a morir. Si no estoy viviendo con Cristo, voy a agarrar aquí. Pero ¿en qué paso de nuestra vida estamos? Nos hemos dado cuenta en qué paso estamos. Y es allí donde la alarma, la alerta de David se enciende. ¿Y cuántos de nosotros nos diéramos lo que fuera por estar preparados? Y dice en los evangelios, si supiéramos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, en que nuestro Señor de Jesucristo ha de regresar, estaríamos preparados. ¿Verdad que sí? Estaríamos preparados. ¿Cuántos de nosotros, miren, nosotros estamos, hago un paréntesis, estamos empezando a empaquetar cosas para viajar, pero tenemos más o menos una fecha estipulada y nos estamos preparando para eso. Pero nosotros no sabemos el día ni la hora en que Jesús ha de venir por su pueblo. Eso es que nos da a entender, mi amado hermano, que nosotros debemos vivir preparados. Y escuche esto, voy a leer del 12 hay unos cuantos versículos. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea contigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán. Y ahí Jonatán le dice todo lo que leímos hace un momento. Pero ¿qué están haciendo David y Jonatán? Recuerden que Jonatán era hijo de Saúl. ¿Pero qué estaban haciendo ellos dos? Se estaban preparando porque estaba siendo perseguido David. Y ellos eran tan amigos que Jonatán no quería que mataran a su amigo. Y entre ellos dos empiezan a prepararse y empiezan a hablar. Y se prepara, porque él no sabía en qué momento podía ocurrir. En una de esas escenas dice que estaban cerca David y Saúl se llenó de celos y agarró su lanza y se la lanzó. Pero Jehová estaba con David y David la pudo esquivar. No sé si fue así o linda, pero Dios me libró, porque Saúl estaba procurando matarle. Y hay un dicho que dice: un hombre precavido vale por dos. No sé si lo había escuchado o si yo lo acabo de inventar. David fue precavido. ¿Quién pudiera
llegada de nuestro Señor, para entonces sí empezar a tener todo listo, porque el tiempo está allí, ya acá me toca, es mi turno. ¿A dónde vamos nosotros cuando nos sentimos perseguidos? Estamos hablando de un verdadero amigo que se le presentó Jonatán a David. Se hicieron, se entrelazaron, se amaron. Mateo, capítulo 11. ¿A dónde? Corremos nosotros cuando nos sentimos perseguidos por el enemigo. Aquí estamos aprendiendo algo nada más quiero que tenga esto en la mente, estamos aprendiendo desde dos puntos de vista de David. El primero desde su humanidad. Ese hombre se preparó porque sabía que venía una persecución. Mateo 11, 28. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿A dónde vamos a correr nosotros? Si no solo a Jesús. Si no es solo con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros podemos salir adelante, aún en medio de la persecución. Cuando estaban en la cueva de Adulán, si no me equivoco y corrige, dice que ahí estaban todos los que estaban siendo perseguidos, los que tenían deuda, los que estaban hasta la frente, no hasta el cuello, sino hasta la frente. Todos estaban ahí siendo perseguidos. Pero la confianza de David, que en ese momento los empieza a guiar, se le empezaron a sumar, estaba puesta en su Dios poderoso. En momentos de nuestra dificultad, ¿en dónde está puesta nuestra mirada? Venid a mí, los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Esa es la palabra, esa es la promesa de Dios. Y Dios cumple su promesa. Amén. Primera de Samuel 23. Consultas de David. Del verso del capítulo 20 en adelante podemos leer muchísimas travesías. Mucho de lo que vivió David antes de ser nombrado como rey. Siguió siendo perseguido. Ahí no ha acabado la persecución de él. Querían matarlo y lo acechaban y lo acechaban y lo acechaban. Pero a mí me llama la atención algo. En medio de eso, dice que David estaba peleando en las batallas de Israel. Y me hizo recordar cuando salió Martinelli del poder y llegó Varela, y se dice que Varela fue a perseguirlo y no hizo, no sé si hizo, no quiero recordar eso. Pero Varela empezó a perseguir a todo lo que había hecho o no había hecho Martinelli. No sé por qué se le viene eso a la gente. Pero David peleaba las batallas y ganaba contra los que venían, contra los filisteos. David en el desierto, 23:2 dice, y David consultó a Jehová, diciendo, y le hace una pregunta a David, a Jehová, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David,
ve, ataca a los filisteos y librará aquí. ¿Cómo libramos nosotros nuestra batalla? ¿Cómo libramos nosotros la persecución? ¿Cómo libramos nosotros el proceso por el cual estamos atravesando? ¿Cuál es nuestro enfoque? Y yo quise buscar en muchos capítulos, pero en un solo capítulo yo pude ver cómo David acudía a Jehová, acudía a su Dios en quien confiaba. Y yo puedo recorrer todo y ver cuánto había notar. David oró 599 veces en este capítulo. Verso 23, y David consultó a Jehová si él tenía que ir a pelear esa batalla. Él le preguntó: Señor, ¿tengo que ir? Y Jehová le dijo: ve, porque yo te daré la victoria. Cuando David va delante de sus guerreros, le dice: vamos, y estaban todos así que temblaban de miedo. ¿Y qué hace David? ¡Cobarde! No le dice así. Pero los que estaban, verso 3, los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Ellos seguían viendo al ejército. ¿A quién seguimos viendo nosotros? Entonces David volvió a consultar. Todos los escenarios no son los mismos. Moisés se fue allá arriba durante muchos días. Cuando bajó, su rostro resplandecía. Pero en un día, David fue 2 veces delante de su Dios, o en un lapso de tiempo. No debemos tener temor de acercarnos delante del trono de la gracia. Ellos iban a orar. En ese momento estaban pensando: vamos a esa guerra. Consultas de David a Jehová. ¿Cuántas consultas tuvo? Muchas. Porque él creía, pero cuando llegaba donde estaban los de su grupo: Señor, ¿será que voy? Pero ellos tienen miedo. Fui, volvió y le consultó, y Jehová le dijo: no temas, porque yo te voy a dar la victoria. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, ¿debo? Señor. Nuevamente el joven llegó hoy, el que nos visitó hace unos días, y le preguntaba al pastor: pero yo clamo. Y el pastor le decía: ¿cómo estás clamando? Yo le hago la consulta, a mí mismo. Eso pasó esta mañana. ¿Cómo estoy yo clamando a mi Dios? Y el muchacho sabía, pero la Biblia dice que clama. ¿Cómo estamos clamando nosotros al Señor? Estamos clamando de la forma correcta, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido delante del Señor. ¿O queremos clamar para ver nuestro beneficio porque yo necesito? Dios está viendo la forma de clamar a nosotros. Que Dios es bueno. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuál es la clave aquí? La consulta de David a Jehová.
cuando nosotros nos mantenemos cerca de nuestro Creador, la presencia, cerca de la presencia de Dios, Él nos va a responder. Él nos va a dar la sabiduría para dar el siguiente paso. Ese paso que te pone a dudar, ese paso que te pone a pensar, esa situación que te pone triste. Si nos acercamos a la presencia de Dios, Él nos va a abrazar y nos va a cubrir y nos va a decir: no temas, porque yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te llevo hacia la victoria. Esa era la clave de David. David no se dejaba llevar por el miedo que tenía todo su ejército, las personas que estaban ahí con él. Él iba delante de su Creador y se rendía. Padre, te voy a ir, ¿verdad? Ya yo te consulté. Dios nos da la victoria. Y entre más cerca estamos de la presencia de Dios, más confiados debemos estar de que todas esas cargas se van a ir, de que todas esas luchas y pruebas se van, porque la presencia de Dios va delante de ti. David estaba dando pasos seguros. ¿Por qué eran pasos seguros? Porque no dependían de lo que él quería, dependía de cuando él se rendía y le preguntaba a Dios: ayúdame, porque yo no sé cómo se rinde usted delante del Señor ante la situación. Cada situación es diferente a la de la persona que usted tiene a su lado. Yo le voy a dar palabra de ánimo y de aliento porque yo lo he vivido. Pero mi situación es diferente a la de que está a mi lado. Es diferente. Pero tenemos el mismo Dios. Ese mismo Dios que le contestó a Noé, ese mismo Dios que le contestó a Moisés, ese mismo Dios que le contesta a David, ese mismo Dios le contesta a usted, le contesta a mí, en medio de la situación, en medio de la adversidad o la prueba, la angustia, la desnudez, todo lo que sea. Él te contesta. Voy a pasar al libro de Samuel, el segundo de Samuel. Capítulo 2. Y miren, estamos a 7 capítulos después, 8 capítulos después más o menos. Después de esto aconteció que David consultó. Ahí. ¿Con qué empieza el capítulo? Después de esto, después de lo que había ocurrido, ya en el segundo libro de Samuel, Saúl ya había muerto. Pero él no fue proclamado rey enseguida, fue proclamado rey de Judá. Pero antes de eso, ¿qué hizo David? Sencillo. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová. ¿Qué consultó? Puede leerlo allí, en su casa, donde usted quiera. David consultó. Cada paso que nosotros damos debe ir acompañado de una consulta al Señor. Cada vez que él iba para la guerra, él le decía: Señor, ¿voy o no voy? Cada vez que nos levantamos, y curiosamente antes que veníamos para la iglesia, fuimos a la tienda, me dice: vengo, papá, vamos a la guerra. Y en el momento yo le iba a contestar: pero la guerra es sangrienta,
Y algo me dijo, sí, mami, vamos para la guerra. Yo le digo, sí, vamos para la guerra. Y el Señor me pone en la mente, enséñale esto. Y le digo yo, mami, apréndete esto. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. Se me fue ahorita, miren, antes se lo repetí varias veces. Y ella lo repitió y lo sembré. Y ciertamente la guerra es sangrienta, pero nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla la ganó Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es su amigo? ¿En quién yo me apoyo? Yo tengo varios amigos que he recibido apoyo incondicional, puedo decirlo. Y muchos hay aquí. Pero no me puedo apoyar en ustedes. Yo me tengo que apoyar en aquel que dio su vida por mí. Aquel que dejó el Espíritu Santo, el Consolador, nuestro Paracleto, para que ahí yo me pueda apoyar y estar seguro de que tengo la victoria en mis manos, pase lo que pase. Ya estoy terminando. El reino de David se extendió en gran manera. Muchísimo. Y hace un momento les decía, vamos a ver a David desde dos puntos de vista. Primero, como hombre, todo lo que ocurrió con él, su proceso, ¿a dónde acudió? Él acudió a Dios, oraba, tuvo amigos que fueron fieles, que lo ayudaron a salir, a escapar de la muerte. Ahora quiero que veamos a David desde otra perspectiva. Y quiero leer 2 de Samuel, capítulo 9. Dice así, dijo David, yo creo que usted ha escuchado esta lectura, este capítulo, y si no lo ha cantado. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Ya en su mente está la canción, y si no me respondió, sí, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, dice, tierra de tristeza, la canción veo, tierra de tristeza y dolor donde reina la maldad. Yo creo que si la cantamos, resumimos ese capítulo. Mefiboset. ¿Cuál es la historia de Mefiboset? Dice que cuando se escucha de la muerte de Saúl, mi amado hermano, durante todo este tiempo, a David se le presentó la oportunidad de matar a aquel que pretendía matarlo a él. Estaban en la cueva, dice que rasgó un pedazo de vestido y después se sintió mal tan solo con rasgar el vestido de su rey Saúl. David se sintió mal y cuando salieron de ahí, David se lo muestra y dice: Saúl, Dios me entregó. Ahí en ese momento ocurre, dice: ya yo te perdoné. Y así ocurre otra vez. Teniendo David la oportunidad de matar a aquel que lo persigue, lo perdona. ¿Cuál es nuestra postura ante el perdón?
Cuando estábamos allá afuera con el muchacho, yo estaba como en la puerta cuando está la hermana Griselda, y el muchacho le dice, pastor, hablando con el muchacho, y el muchacho no le prestaba atención y me voltea a ver a mí y me dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y el pastor de una vez, pero lo que pasa es que él me molesta que me está viendo. Yo estaba ahí atrás del pastor. Y ocurre algo bonito. Las palabras sabias del pastor hacia ese joven. En ese momento llega una persona que no éramos ninguno de nosotros, él no nos conoce, pero llegó alguien que lo conocía. Ese muchacho corrió, hizo así y abrazó a esa persona. Cuando esa persona viene hacia acá adentro, ese muchacho me dice, varón, perdóname. Yo me acordé de la palabra. ¿Cuál es nuestra postura ante el perdón? Ese joven fue como un niño. ¿Cuál es nuestra postura ante las personas que vienen? Yo fui, me di la mano, dice el pastor, un milagro ocurrido. Mefiboset, siendo de 5 años, cuando se escucha de la muerte de Saúl, la muerte de Saúl llega y dice que su nana, su cuidadora, su nodriza, lo toma, y que cuando van corriendo, no sé si iban el camello, el caballo, no sé cómo iba, el niño se le cae. Y en ese momento, el niño queda lisiado, que no puede caminar. Pasa, ponen a David como rey. Y David se acuerda del capítulo 20 de Samuel, que lo narra. Jonatán, mi amigo, que estuvo conmigo y me ayudó a escapar, me hizo hacer una promesa, que no me olvidara de su casa, de él, de su nombre. Vemos la postura de David como hombre. Él cedió ante la persecución, ante el perdón, él decidió perdonar a aquel que venía persiguiéndolo. El perdón nos libera, pero tiene que ser un perdón genuino, que salga de nuestro corazón sin importar. Él no le importó que lo quería matar y muchas veces pudo, también lo perdonó. Es necesario perdonar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro vecino, nuestra vecina, a cualquiera, porque eso trae liberación. David es ungido como rey, ahora sobre todo Israel, y ya estando sentado en su trono, como le habían profetizado a él, tuvo memoria de la promesa que le había hecho a su amigo. Y es que nuestro Dios poderoso, eterno, inigualable, tiene memoria de usted y de mí. Él no se olvida de la promesa que le hizo. Él no se olvida de lo que ya les dijo, de lo que ya nos prometió. ¿Y qué hace el rey? Conoce a alguien, a ese Mefiboset,
dice que Mefiboset tenía un hijo pequeño. Y los niños son curiosos. Ya con esto estoy culminando, ahora sí. Esto me lo imagino yo teniendo mis dos hijos. Ya mi hija me ha empezado a preguntar cantidad de cosas y a la mamá también. Cosas que a veces uno no sabe ni cómo responderle. Pero ese niño de Mefiboset, esto es un escenario, le pregunta al papá, papá, ¿pero por qué tú estás? ¿Por qué tú no caminas? Y allí su papá le empieza a contar. No, por esto, lo que pasa es que, bueno, yo soy príncipe de... Y el niño, príncipe. Sí, tú eres bisnieto de Saúl. Y, santo Dios, tener ese escenario nos abre un poquito la mente. Porque vemos hasta dónde estaba llegando la casa de Jonatán y hasta dónde tiene memoria nuestro Dios. Dios tiene memoria de nosotros y Él lo manda a llamar. Él es el último de la casa de Saúl. Habitaba en tierra de maldad. ¿Dónde estamos habitando? ¿A dónde están las personas que nos rodean? ¿A dónde hemos visto? Dice que él mismo se dice, era yo un perro, así, grotescamente. Pero Dios tuvo de él misericordia y lo manda a llamar y lo manda a sentarse a la mesa con el rey. Y es allá donde nosotros tenemos que, nuestra mirada debe estar puesta. Somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios para grandes cosas. ¿De dónde venimos nosotros? Venimos de aquel que lo creó todo, aquel que dio su vida por nosotros. Aquel que está preparando esa mesa. Y dice que sabía dónde estaba ese hombre en Lodebar, sabía la dirección. Y cuando lo traen, Siba, David le dice a Siba, tú vas a ser el servidor de Mefiboset. Tú y tus hijos, tu casa va a servirle. Dice que le devolvió todo lo que el enemigo un día le había arrebatado, la vida. Todo se lo devolvió, todo, el terreno donde vivía. Mefiboset quería eso, o necesitaba eso. Mefiboset necesitaba un abrazo, necesitaba saber que se acordaban de él. Nuestro Señor se acuerda de nosotros, Él se acuerda de ti. Y nos manda a llamar. Porque Él nos va a entregar lo que el enemigo ha querido robar, lo que probablemente en una de esas batallas hemos podido perder. Pero Él nos va a devolver a nuestros hijos, Él nos va a devolver a nuestros vecinos, Él nos va a devolver lo que el enemigo ha podido llevarse. Esa tierra de tristeza y dolor, Él la desecha. Y Siba tenía 15 hijos a los que el rey les había dicho, ustedes van a trabajar la tierra para Mefiboset y su casa. Pero Mefiboset no va a comer allá. Mefiboset desde este día en adelante va a comer sentado en la mesa del rey. Dios nos está llamando porque Él quiere que estemos pegados a Él, que comamos en la mesa del rey. Él nos va a devolver.
lo que el enemigo se ha robado. Pero hoy no le metemos mente al enemigo, le metemos mente a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por siempre. Él es poderoso. Póngase de pie. Él. Yo quiero hacerle un llamado a usted, a que usted pueda pasar acá adelante.